En Internet, el Chad es el varón perfecto. Exitoso, millonario, invencible. El tipo que todos envidian y pocos se animan a cuestionar. Pero detrás de ese meme hipermasculino hay algo más profundo, una crisis. ¿Qué modelos de masculinidad están circulando hoy en el mundo digital? ¿Qué encuentran los jóvenes cuando buscan referentes en TikTok, Twitch o foros cripto? ¿Y qué vacíos intentan llenar esas fantasías de éxito y soledad? Nicolás Pontacuarto es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. En este episodio hablamos de cómo se están reconfigurando los mandatos sobre qué significa ser un hombre en tiempos de algoritmos, criptomonedas y redes sociales. Todo es fake. Un podcast sobre lo que viene y lo que ya es. Bienvenido, Nico, a Todo es Fake. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la invitación. Hoy estoy muy contento porque estamos estrenando nuestro avatar, que mirá lo bello que es nuestro robotito. Mostráselo a la gente también para que lo vea. Espectacular nos ha quedado, lo voy a dejar acá, arriba de la mesa. Ya habrá robotitos para todos, que en Instagram me estuvieron diciendo que los empecemos a regalar. O a vender, quién sabe. Y hay una nueva moneda ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de los modelos de masculinidad que se están construyendo hoy en lo digital, un tema bastante transitado en los últimos años, pero creo que está en constante renovación, está bueno para pensarlo. Tampoco hay tantos espacios donde se esté pensando este tema. Y fue uno de los por ahí grandes temas que sacó la serie Adolescencia este año también, que espero que no hablemos de la serie, pues ya se habló demasiado. Pero bueno, la primera pregunta sería eso. ¿Qué modelos de masculinidad vos ves que se están construyendo hoy en lo digital? Bien, hoy vemos en redes un catálogo muy amplio, ¿no?, de nuevas masculinidades, quizá con algunas derivas particulares que podemos conversar, pero vemos todo tipo de vendecursos, gymbros, criptobros, algunos varones más vinculados con la manósfera, ¿no?, los incels, u otros grupos que se fueron organizando en las redes sociales y también generando comunidades, ¿no? Y además fueron construyendo ciertos proyectos identitarios en las redes, ¿no?, o en relación también a los ámbitos digitales. O sea, ¿cómo, o sea, por dónde ven que se circula o se suelen mostrar o cómo se va construyendo esa masculinidad? Bien. Vemos en Instagram particularmente oferta de todo tipo de cursos, ¿no? Coachings, mentorías, de estilos de vida, incluso algunos vinculados al gimnasio, a estilos de vida sanos, ¿no?, donde uno se ejercita y construye esos cuerpos musculosos, ¿no? Pero también vemos en otras redes, como pueden ser Discord, que son foros de socialización digital, donde se crean distintos canales en función de algunos temas, como puede ser el gaming, los juegos, o algunos temas como política, se hablan de todos, ¿no? Y ahí lo que aparece que es interesante, la construcción de un avatar, ¿no? Y hablar desde un avatar o una personalidad ficticia, ¿no?, que se construye también en Internet. Y a menudo ese anonimato permite también como determinada seguridad, es decir, hablar desde un lugar donde a uno no lo estén juzgando por lo que dice o deja de decir. Y después hay también en Twitter, hay todo un ecosistema vinculado a las finanzas, a las inversiones, a las criptomonedas. Y particularmente hay una página muy interesante que se llama The Box Posting, que es un foro anónimo de imágenes con un breve texto, donde se generan discusiones, ¿no?, políticamente incorrectas. Vamos a decirlo de esa manera como para empezar aquí. Pero es cierto que no hay ningún prurito con ofender o discriminar o humillar a nadie. Claro, pero ¿cómo y qué tipo de debates son? Y debates que estos varones que los promueven entienden que no pueden dar en otros ámbitos, ¿no? Vinculados a algunos temas de la vida social, respecto a las parejas, estar con una chica, si con cuántos varones estuvo una chica y si da o no da estar con ella según eso. Cuestiones, ¿no? Se usan adjetivos muy despectivos como marronazo, marrón, ¿no? Es decir, hay cuestiones xenófobas, incluso de mucha misoginia también.
Son interesantes esas discusiones también porque uno entiende o lee también a veces lo que los varones pueden decir en ámbitos donde no está una mirada adulta presente y a veces miradas que operan como ahí, ¿no? Desde el juicio, ¿no? De eso que está pasando. Sí, eso te iba a decir con respecto a lo que contabas lo anterior, que me parece como que algo clave de todo esto que estás contando, de cómo se van construyendo estos varones en lo digital, bueno, como nos vamos construyendo en realidad en las redes sociales, tiene que ver con esa mirada, ¿no? Que fue algo que en los últimos, diría 10 años, creció mucho, que es la mirada de lo que hago, cómo lo hago, que viene de los adultos, que viene del feminismo, que viene del, no sé, de distintos espacios, y que tratando de entender también a estos jóvenes, digamos, hay como una crisis ahí, ¿no? De referencia, de espacios para hablar cosas, digo, por ahí un poco más íntimas, porque también hay, digo, como hay una masculinidad más sensible, ¿no? O más que habla de cosas que antes no se hablaban. Entonces, bueno, esos espacios por ahí no existen y terminan en esas derivas. Sí, totalmente. Lo que nosotros venimos observando es que, bueno, a partir del Ni Una Menos de 2015 y una temporada de scratches, por así decirlo, en 2018, ¿no? Una interpelación masiva a los varones por las violencias que habían ejercido, no hubo espacios pedagógicos, de aloje, de escucha, para que los varones podamos también hablar de qué nos estaba pasando a nosotros en ese contexto, ¿no? Entonces eso derivó en posturas más vinculadas a la represión, los bloqueos, la autocensura, es decir, no digo lo que pienso porque me van a escrachar, me van a decir que soy machirulo, ¿no? Y se fueron construyendo comunidades en otros lugares, ¿no? Es decir, no es que eso desapareció. Perduraron los históricos grupos de WhatsApp de varones, los espacios de socialización históricamente masculinos, y además empezaron a construir estos foros online donde los varones encontraron como esos escapes, ¿no? A poder seguir diciendo lo que ellos piensan, sienten respecto a lo que estuvo pasando. Y además, lo que yo empecé a observar, ¿no? En esta etnografía digital que fui haciendo, es que estos criptobros, vendecursos, traders, bueno, las distintas propuestas de masculinidad de redes sociales, lo que hacen es ofrecer una propuesta de identidad, ¿no? Es decir, ofrecen un proyecto de masculinidad a los varones que están en busca de ese sentido. Es decir, si todo lo que uno venía haciendo, o una gran parte, ¿no? De cómo se venía vinculando con las mujeres, con otros varones, con sus hijos e hijas, fue cuestionado y fue interpelado, bueno, ¿qué hay después de eso? Es decir, ¿cuál es la otra propuesta? ¿No? Es decir, y un poco en esto que veníamos hablando, lo que hemos hecho sí en estos últimos años es generar espacios, talleres, ¿no? De masculinidades para revisar los machismos, para deconstruirnos, para acompañar reflexivamente todo ese proceso, Sí. pero no han sido masivos. No, y la propuesta también, digo, del varón deconstruido fue algo que también, digo, como que se desarmó rápidamente y fue algo que hablamos en esta temporada, en el primer episodio con Paula Sibilia, de su último libro, que son estas hipocresías en las que estábamos viviendo y que creo que esa forma un poco, porque digamos, nunca fue tomado tan en serio eso, por un lado porque a veces los extremos hacían que las cosas fueran hasta ridículas, y por otro lado porque después tenías un montón de personas, de varones deconstruidos con un montón de causas o de denuncias y demás, y entonces era como poco serio, digamos. Sí, total. Y primó la sospecha sobre el aliadín, ¿no? Que usaba a veces las causas para... Sí, totalmente. Entonces encuentran, digamos, hay una figura acá muy clara que, como para dar un par de tips de escribir el CryptoBro, el Shim, todas estas categorías que está mencionando, ¿cuáles son? Bueno, podemos empezar por algunos referentes internacionales que existen. Uno puede ser Andrew Tate, que es un rumano que vivió en Estados Unidos y predicó de humo en Estados Unidos. Otro es Yados, en España. De ellos empiezan como a surgir en toda Latinoamérica una serie de sucursales, digamos, locales de este modelo de vida. En Argentina seguramente es más conocido Matías Cardoso, ¿no? el Colorado, pero también está Juan Mondino, Tino Mosu, ¿no? Hay una serie de masculinidades que están en redes sociales y ofrecen la venta de un curso que te enseña a construir una marca personal y además un estilo de vida, ¿no? Que tiene que ver con la ostentación, ¿no? Es decir, mostrar que el éxito tiene que ver con acumular, con tener un Rolex, un auto, ¿no? Y toda
Y también un cuerpo trabajado, porque eso es importante, ¿no? Es importante dominar las dominadas, ¿no? Como dice Yados, no ser un panza. Es gracioso a veces, pero hay mucho descrédito también por las tradiciones nacionales, ¿no? Hay algunos clips de Tino Mosu que dice tomar mates es de pobre, por ejemplo. Claro. O bueno, Yados incluso habla muchísimo de los que se comen un croissant, de unas medialunas, ¿no? En comparación con ellos que bueno, comen huevos o cuestiones que tienen más proteínas. Lo cual eso es raro, porque es como, de alguna manera, una vuelta digamos, al macho proveedor o macho alfa que tiene mucha plata y que eso lo hace ascender de estatus y demás, pero también cruzado con otros aspectos que no son del varón tradicional, digamos, esto de, bueno, no tomar, por ejemplo en Argentina, no tomar mate o no tener panza, o no, no tiene que ver con la figura que por ahí en la que yo crecí de varón. No, para mí de hecho está viendo un pasaje que es interesante para describir, pensarlo, reflexionarlo, de esa masculinidad más tradicional, hegemónica, que uno vinculaba, por ejemplo, a una identidad laboral que estaba durante toda la vida. Esto también propio de los cambios del mercado laboral. Pero digo, uno entendía a esos varones, bueno, que estaban todo el día fuera del hogar, trabajando, que eran obreros de fabriles, ¿no? Metalúrgicos, mecánicos, es decir, que tenían una identidad más vinculada a un trabajo que les duraba toda la vida quizás, y que construían su masculinidad en función de eso, a estos que la masculinidad que performan al menos en redes es, bueno, un varón que no tiene familia, es decir, que su intención no es tener la casa, ¿no? El American Dream, luego la casa, la familia, los 2 hijos, el auto, sino que más bien son varones solteros o que no muestran siempre quizás su pareja, que te dan con una computadora en cualquier lugar del mundo, un día están en Dubái, otro día en Miami, otro día en Cancún, digo, hay una cuestión del tránsito también, ¿no? En relación a dónde o cómo despliegan esa masculinidad, que me parece interesante porque además también habla de otro proceso que nosotros lo empezamos a describir como, bueno, una masculinidad más especulativa, ¿no? Es decir, que está todo el tiempo entregada a darle el 16 rojo en la ruleta, es decir, a pegarla con algo, ¿no? Que hoy puede ser, bueno, la venta de un curso, mañana puede ser una apuesta online, una apuesta deportiva, otro día puede ser un esquema Ponzi extraño, dudoso, digo, parece que hay algo ahí también, incluso ellos lo dicen, que es esto de, no sé, estudiar una carrera durante 5 años es de pobre. Ir a tu trabajo todos los días de 8 horas es de pobre, ¿no? Es decir, es lo que el sistema quiere que hagas. Hablan muchísimo de esto, ¿no? De pensar fuera de la Matrix y de no estudiar, de no perseverar, de denostar el esfuerzo cotidiano, ¿no? El esfuerzo cotidiano a merced de, bueno, pegarla con algo, ¿no? Es decir, construir, bueno, tu perfil de Instagram, alumnos, ¿no? Grupos de Discord o de WhatsApp donde se ofrece alguna mentoría o algún servicio. A veces hablan, ¿no? En palabras en inglés como una habilidad de alto valor, ¿no? Y es interesante eso, porque también hay algo del FOMO que construyen las redes, ¿no? Porque uno ve un pibe de 12 años, de 12 también, pero de 20 años con un Lamborghini y te dice, ¿cómo puede ser que yo tengo 20 y me compré esto y estoy en Dubái y vos no? Si no lo haces es porque no querés. Entonces, dale. ¿Y con qué asocian ustedes el tema esto de pegarla versus el desarrollo profesional, digamos, ¿no? No te digo ya de, no sé, como nuestros padres que por ahí trabajaban 35 años en la misma empresa, no sé qué, pero ¿con qué se asocia esto de pegarla? ¿Es como un poco con también la crisis laboral que tenemos en estos días? Sí, sin duda tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con algo constitutivo del dispositivo masculinidad que es más bien histórico. De hecho, si uno ve las inversiones reguladas por la Comisión Nacional de Valores, es cierto que los varones tienen mayor participación en acciones y bonos que en instrumentos de renta fija o fondos comunes de inversión, plazo fijo. Es decir, es cierto que las inversiones más seguras o con menos riesgo están feminizadas y las que tienen mayor riesgo están masculinizadas. Es decir, eso es histórico y tiene que ver con los varones. Donde hay más riesgo, vas a ver más varones. En las apuestas es así. En general, en las apuestas también. De hecho, en las apuestas en la adolescencia, 3 de cada 4 son varones y además el modo en el que apuestan, ¿no? Digo, apuestan más dinero del que tienen disponible para vivir incluso. Entonces, eso tiene que ver con la masculinidad. Lo que sí vemos acá es que hay como un modo de vida atrás de eso, ¿no? Y para mí ahí está lo interesante, es decir, hace mucho tiempo, que yo creo que venimos pensando e interpelando una masculinidad hegemónica tradicional, y de pronto aparecen
estos pibes en redes sociales y algunos no tan pibes que ofrecen un modelo de masculinidad. Es decir, porque el Starter Pack es completo, digamos. Es renunciar a tu trabajo, invertir en este curso, pagar la mentoría, entrar a la sala VIP o a la sala de miembros estándar de alguno de estos vendecursos, digamos. Y además, una serie de pautas de vida, ¿no? que tienen que ver también con... de madrugar, todo eso. Sí, madrugar, levantarse a las 4:30, hacer burpees o ejercitarse, una alimentación, ¿no? que tiene que ver también con ese estilo de vida. Y además, que es algo que estoy leyendo en el último tiempo, toda una cuestión de pensamiento positivo, ¿no? Esto de la ley de la atracción, de si lo pensás lo vas a crear, ¿no? Cómo esto materializa, bueno, y también cuestiones más bien vinculadas a las organizaciones coercitivas, como si hay alguien de tu familia, de tu círculo de amigos que es un obstáculo para tu realización, para que la rompas, bueno, cortá con ese vínculo, deja a tus amigos, deja a tu familia. Eso es más transversal a toda la sociedad, diría, la idea de manifestar y del tapping y qué sé yo, es como, ¿no? Sí, eso es interesante. No es un rasgo de No, de hecho en los 5 libros más leídos, si uno observa, generalmente son de autoayuda, ¿no? Pero sí es interesante cómo estos pibes lo combinan con esta otra parte de la oferta de una masculinidad en un contexto de crisis de esa masculinidad, ¿no? Es decir, donde no hay otras ofertas tan claras de, bueno, masculinidades sanas, empáticas, ¿no? Entonces es interesante eso. ¿Y qué espacio hay que esté bueno o que por lo menos ofrezca un modelo alternativo hoy? Bueno, yo siento que no hay mucha valentía para ofrecer modelos. Creo que en algún punto, si tenemos que hacer una revisión de las estrategias de los últimos años, podemos empezar a pensar en qué medida y hasta dónde podemos ofrecer ciertos modelos. Y lo digo en este sentido. Me parece que la oferta solamente de espacios para escucharnos, para repensarnos, para revisar la masculinidad, para desarmar ciertos modelos, prácticas, actitudes machistas, patriarcales, etc. Bueno, evidentemente a algunos no les alcanza, necesitan también certeza, seguridad, incluso acompañamiento en la construcción de ese otro modelo. Entonces yo siento que tenemos que también revisar algo de esa estrategia, que fue más bien, bueno, de denuncia, de revisión, de crítica, pero no de construcción de otra cosa. Y me parece que ahí de alguna manera nos primerearon, por lo menos. Claro. No quiero decir nos ganaron, pero sí nos primerearon porque entendieron que es necesario hacer una apelación al género de los varones. Porque esto también es otra cosa. Yo, Matías Cardoso, Juan Mondino, en estos vendecursos, yo veo que están apelando a la crisis de la masculinidad. No sé si lo saben, no sé si lo hacen de manera consciente, pero está claro que saben cómo hablarles a los varones, ¿no? Y nosotros todavía seguimos pensando cómo hacerlo, pero ellos lo tienen claro, les están ofreciendo un modelo, ¿no? En el marco de esta crisis de sentido, les están ofreciendo algo. Una salida. Es una salida individual, es una salida que tiene que ver con romper con tu círculo de amigos, que tiene que ver a veces con estafar a tu mejor amigo, no importa, ¿no? Pero sí hay una oferta y es bastante clara. Entonces, ahí me parece que en todo caso se trata, bueno, de generar espacios de intercambio, de escucha, de acompañamiento, sobre todo para varones más jóvenes, ¿no? Que por ahí siento que son el público o con quienes más impactan estos modelos. Además, yo, digamos, no soy una persona que esté en contacto permanente con adolescentes, pero sí también hay rechazo a esas figuras, digamos. También hay varones que están buscando otras cosas y que les parece ridículo, ficcional, lo que sea, estas propuestas. Entonces me imagino que tiene que haber otros espacios que... pero ¿qué te imaginás vos? O sea, no sé, ¿qué propuesta se puede hacer? Bueno, yo creo que tenemos que aprender un poco de los instrumentos que ellos crearon. Digo, grupos de WhatsApp, de Telegram, comunidades en Discord, por lo menos para que en el ámbito digital y de forma anónima, hasta con un avatar, los adolescentes puedan compartir lo que les pasa y ser acompañados por profesionales, por adultos. Es decir, que no siempre esté el influencer de la manósfera al acecho de esas preguntas y de esas inquietudes para dar alguna respuesta o algún comentario, ¿no? más misógino o vinculado al odio. Bueno, parece que hay que estar ahí, hay que poder habitar el territorio digital con menos miedo, ¿no? Porque a veces siento también que
caemos como o pasamos de un extremo a otro, ¿no? De pronto, bueno, el libre albedrío, que cada uno use el celular y las tecnologías de la manera que quiera, y si no, lo otro completamente, que es, bueno, prohibamos los celulares. Entonces, me parece que tiene que haber un medio donde podamos acompañar lo que está pasando ahí. Y después, todo lo que son estrategias de escucha, digo, de rondas, de espacios en el sistema educativo y por fuera, en clubes. Bueno, es algo que venimos haciendo también, pero siempre son positivos, porque lo cierto es que espacios donde escuchar a los adolescentes sin juzgarlos y que puedan hablar y explayarse no abundan tampoco. No, obvio. No, digo, acá este tipo de personajes tienen un discurso muy, lo que llaman anticolectivista, ¿no? Que, bueno, antisindicato, o sea, tener un sindicato de pobre, o no de débil. ¿Cuál era el otro? Me había notado otro, uno era obra social, o sea, como todas esas cosas, caer en esas cosas es de débil. Digo, en un contexto también, digamos, de la vida moderna en la que llevamos, que de alguna manera está premiando el individualismo, o por lo menos en estos años que estamos viendo, capaz después da la vuelta. Digo, ¿cómo pensar maneras alternativas y que no siga creciendo esa línea? Porque es como que más allá de las ofertas que uno pueda dar, es como que la vida te va llevando a eso, ¿no? O sea, la idea de trabajar solo o aislado o con una inteligencia artificial, digo, las tecnologías que cada vez más lo que hacen es empoderar al individuo, a que el individuo solo pueda hacer más cosas. Entonces, ¿cómo también entrar en ese debate, no? Sí, ahí yo creo que es interesante esto que decís de la soledad. Incluso en algunos países ya hay estudios sobre soledad no deseada en adolescentes que son súper interesantes. Y este estudio que te decía de Equimundo, ¿no? De la manósfera recargada, bueno, ellos es una ONG global que trabaja con varones y masculinidades, hicieron un estudio de más de 100 horas de análisis de conversaciones en Discord, bueno, en foros digitales. Y es interesante porque destacan que los varones están buscando ahí respuestas ante esa crisis de sentido, ¿no? Uh-huh. Y que se sienten solos y que no encuentran referentes adultos con los que puedan hablar y se sientan seguros y en confianza. Entonces yo creo que hay algo de lo que están demandando que tenemos que empezar a escuchar de otra manera, ¿no? Y a veces yo digo, a darle un F5 a la escucha que hacemos de lo que dicen. Porque digo, también uno termina ofreciendo cosas que son lo que a uno le gustó, ¿no? Es decir, esto que hablábamos, ¿no? Vamos a hablar de adolescencia. Yo creo que pasó un poco eso. Nos gustó como adultos, nos interpeló como adultos y rápidamente dijimos, bueno, veámosla con... Por ahí no es un contenido que les gusta a los chicos, sea quizá más bien con un meme, con algún... Ahora están los brain rots italianos, sí. ¿No? Digo, me parece que hay otros consumos que ellos están teniendo en redes y que hay que prestar más atención a eso que lo que nos gusta a nosotros. Porque hay algo que creo que ahí que no termina de cerrar respecto a qué estrategias nos damos para interpelarlos, para hablarles, para que puedan decir lo que les pasa también, ¿no? Y después mencionarte, hay una experiencia muy interesante que hace un mes salió en España, que se llama Brothers, con D, que es una estrategia, la presentan de esta manera, ¿no? Como para detener el avance de la manósfera en los ámbitos digitales. Y es una página de internet donde uno puede conversar, siendo varón joven, con un especialista, con otro adolescente, ¿no? O tener una conversación de WhatsApp directamente con un profesional, ¿no? De la salud mental. Entonces, es interesante porque creo que acerca a veces el sistema de salud, si queremos, los espacios de salud mental, pero también la consulta con algún adulto, digo, con un docente, con un profe, con un tallerista, que están ahí a disposición. Y son dudas que a veces uno las intenta evacuar por otros lados. Sino, me parece que ahí también poder tener más presencia en lo digital y no desde lugares de superioridad moral, ¿no? Ni aleccionadores, ni a veces caricaturescos, ¿no? Uh-huh. Porque yo también vi que con todo esto de los vendecursos de Matías Cardoso, que bueno, lo corrieron, o cuando ocurrió lo de Libra y los criptobros, se arman imágenes, ¿no? A veces como, ahora riámonos de ellos. Me parece que tampoco funciona esa estrategia como para empezar a entender, empatizar. A ver. Sí, no, porque además creo que lo que están sacando esos casos es que tu hijo probablemente o tu sobrino o alguien cerca está más cerca de lo que vos creías de eso, ¿no? Entonces
digamos, también juzgarlo y llevarlo al otro lado, digamos, puede ser peligroso. Y sobre todo, bueno, esto, o sea, retomando lo anterior digamos, de la vida que estamos teniendo en estos días, donde tenemos líderes mundiales, tecnológicos, que son como figuras relevantes para estas masculinidades, ¿no? El caso de Elon Musk o bueno, Donald Trump, o digamos, también otros CEOs tecnológicos, y pienso lo mismo, digamos, cómo tratar de ofrecer alternativas en un mundo que va hacia ahí. O sea, me quedo con eso. Como, Sí, sí, a mí eso es lo que me soy preocupa. medio pesimista. No, yo a veces también. Pero me preocupa además porque, digo, podemos estar horas clarificando cuál es el proyecto político, económico, financiero de esta élite, de estos tecnorricos, como queramos mencionarlos. Y hay algo que capilariza para todos lados, incluso para nosotros mismos, que es la captura total del tiempo de atención, ¿no? Es decir, pasar 6, 8 horas, 10 horas frente a una pantalla en desmedro de una vida física, no quiero decir real porque también es real la vida virtual, pero digo, donde haya espacio para la palabra, la conversación, ¿no? Y querer finalmente pelear contra eso con propuestas, por ejemplo, como bueno, la desconexión, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que revisar también cuáles van a ser nuestras estrategias, ¿no? Hay un concepto a mí que me gusta bastante, que es esta idea de soberanía cognitiva, ¿no? Es decir, que es hacer como un doble, hoy representa un doble esfuerzo, ¿no? Es decir, bueno, tengo este tiempo de atención, no lo voy a ocupar en la pantalla, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y cada vez va a representar más esfuerzo, tomar esa decisión. Sí, claro. ¿No? Si recuperar la capacidad de agencia sobre el uso de nuestro tiempo, es algo bastante sencillo. Imaginemos nosotros como adultos que nos cuesta, pensemos en niños, niñas que desde los 2, 3, 4 No, y que su mundo años, está ahí. Claro, entonces yo digo, las estrategias de desconexión o de prohibición de los celulares, me parece que son complejas, son bastante imposibles a veces, porque incluso los pibes, las pibas, construyen identidad hoy a partir de Internet. Digo, desde estos avatar que construyen en foros digitales, en algún juego, ¿no? Donde son un personaje, en Roblox, por ejemplo, digo, y es un mundo virtual donde interactúan con otros, con amigos, con amigas. Entonces digo, me parece que tenemos que adentrarnos un poco más, empezar también a jugar algunos juegos, a meternos en esos foros y ver qué está pasando, de qué están hablando, para poder entenderlos, ¿no? Y que nuestra propuesta no sea tan ajena a lo que les está pasando. No, y volviendo al informe que mencionabas de Equimundo, que recomendamos, que está muy interesante, bueno, está en inglés, pero está interesante, veía también que no es algo tampoco de tan jóvenes, o sea, porque veía que en su relevamiento que habían hecho había muchos padres jóvenes o padres de 30 años haciendo preguntas en foros de manera anónima de, bueno, cómo comportarse ante a lo que hizo su hijo o a lo que pasó a la salida del colegio, digo, que son, que a mí me parecen interesantes estas cosas porque digo, para no juzgar todo el tiempo, digamos, a cómo responde el otro. Son preguntas muy íntimas y que a veces no hay muchas personas con quien hablarlo o confesar que vos tenés miedos o temores o dudas con respecto a cosas que estás haciendo de tu vida, de cómo llevas las cosas. Entonces, también veía eso, ¿no? Que había gente un poco más grande. Sí. Sí, no es exclusivo de los adolescentes. Yo lo que sí noto en gran medida son varones, es decir, me cuesta bastante cruzarme en alguno de estos foros o incluso en el Twitter de Vox Posting, que lo recomiendo para quienes quieran empezar como a leer, y además está disponible para todos y todas ahí en Twitter. Me cuesta cruzarme con usuarios mujeres, ¿no? O de mujeres. Incluso si hay algún perfil de alguna mujer, después hay siempre la sospecha de que es un varón, ¿no? Atrás de ese perfil. Eso es interesante también, pensar por qué hay más varones ahí, es decir, por qué no tienen otros lugares para hablar de estas cosas que quizás son más íntimas, incómodas, ¿no? O que los vulnerabilizan o los fragilizan en tantos Sí, bueno, varones porque, también. qué sé yo, es como que, viste, en los asados se juntan 10 amigos y no se habla absolutamente de nada. Yo siempre hablo con amigas o con mi familia incluso, y, viste, está el chiste ese de que se dice que uno le cuenta al otro, me caso la semana que viene, pero ¿con quién? ¿Vos estabas de novio? Viste, como Sí. nunca hablar de esas cosas, me parece que puede tener que ver con eso.
Sí, sí, totalmente. De hecho, es algo que venimos escuchando también en talleres, en rondas. Es decir, es cierto que los varones no tenemos espacios para hablar de lo que nos pasa, quizás en nuestros espacios se hablan de otros temas, y buscamos en foros también, digo, donde la identidad esté en algún punto resguardada. Me parece que ese es otro dato, que se hable muchas veces desde perfiles que no te vinculan directamente con tu identidad. Bueno, ese es otro dato interesante también, que habla de la interpelación de la época, ¿no? De este machirulómetro, es decir, de estar bastante ahí como midiendo en qué momento el varón va a pisar el palito y se la va a mandar, ¿no? Y sobre esa sospecha que yo creo que está bien, es válida, porque nos permite revisar lo que decimos, lo que hacemos, pero es cierto que no habilita el error, y a veces eso es un problema también, ¿no? Porque se le está exigiendo una nueva certeza a los varones. Ahora que entendamos la época y que seamos empáticos, sensibles y deconstruidos, pero antes eran otros. Entonces ahí me parece que hay que tener también lugares donde poder decir lo que pensamos y que no sean siempre estos foros. Digo, porque sí hay algo interesante ahí, y es que hay determinados referentes políticos, pero también influencers de redes sociales, que buscan capitalizar ese malestar, esa incomodidad, esa incertidumbre de los varones. No, y eso te iba a decir que muchas de las características que vos ibas contando forman parte también del ecosistema de palabras y conceptos de los jóvenes libertarios, digamos, ¿no? Es como que ahí digamos, como que hay una moda ahí, claramente, por lo menos en Argentina, digamos, de todos estos discursos, cómo se están proliferando, y que, nada, están muy ligados a esos partidos, ¿no? De ultraderecha o de libertarios. Absolutamente. Incluso en muchos de estos vendecursos en redes sociales, el principal objetivo que plantean de, bueno, hacer mi mentoría es la libertad financiera. Es decir, es no vivir atado a un trabajo de 8 horas, a un sueldo, a un trabajo en relación de dependencia, y tener como la libertad financiera. Digo, es un concepto que totalmente Válido. vinculado, sí, válido, pero vinculado también al proyecto político del gobierno de Javier Milei. Digo, incluso yo creo que también esta masculinidad especulativa, es decir, este proyecto de masculinidad entregado a las finanzas, está siendo también acompañado por algunas propuestas institucionalizadas, por ejemplo, la habilitación de la Comisión Nacional de Valores para que menores desde los 13 años puedan tener cuentas para comprar y operar bonos, acciones. Digo, me parece que ahí hay como una respuesta también a esa precariedad laboral, a esa crisis de sentido incluso. Creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, no hay ESI, no hay educación sexual integral, no hay espacio para que los varones puedan hablar de lo que les pasa, pero sí está la habilitación para que puedan operar en el mercado. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, que está este proyecto de masculinidad vinculado a lo financiero que ofrecen estos vendecursos, CryptoBro, etcétera, y que es acompañado por propuestas del gobierno, ¿no? Claro, seguro, ¿no? Y hay un debate interesante ahí que ahí me gustaría ver cómo se desarrolla en los próximos años, que son como la vieja escuela de traders o el emprendedor más 40, digamos, que de alguna manera ve como que esta nueva ola, digamos, de traders o de emprendedores viene como a cambiarle la imagen, ¿no? Y llevarlos hacia otro lugar. Ese es un debate que me fascina acá. Sí, y es súper interesante. De hecho, yo leo bastante, que me metí en Twitter Finanzas, leo como muchas apelaciones de los traders antiguos, o que tienen años ya en el mercado de capitales, con esta idea de que es un trabajo y requiere esfuerzo, horas de lectura, sentarse, analizar gráficos. Y me parece que también hay como de este pasaje que te hablaba, de una masculinidad más tradicional a una más financiera o cínica, si queremos, en términos de Paula, que hay algo ahí de un sujeto neoliberal por excelencia, podemos ubicarlo en el macrismo, que era el emprendedor, a un sujeto más especulador. Es decir, me parece que ahí también hay un corrimiento, digo, por la velocidad de la época, por el vértigo, por estas crisis de sentido, porque todo es hoy, digo, porque no hay mañana, porque no hay proyecto de vida de largo plazo. Pero es interesante eso, es interesante. Y yo digo, a veces, hasta dónde no hay como esta idea de buscar responsabilidades y las cuotapartes de responsabilidad de cada quien,
de qué manera los que están hace tiempo en el mercado de capitales no pueden también dar una mano respecto a, bueno, educación financiera, acompañar lo que está pasando, salir con un mensaje más responsable. Porque digo, hay pibes de 15, 16 años que quizás juntan un capital, ahorran unos meses y van de una y invierten en una cripto o, bueno, compran estas mentorías, estos cursos. Entonces hay que poder también educar, ¿no? Parece que falta eso. Muy interesante todo lo que estuvimos conversando, Nico. Gracias por venir a Todo es Fake. Bueno, gracias a vos por la invitación.